En esta etapa de protocolos de mantenimientos preventivos y sistemas informáticos abordaremos el tema de luminotecnia. Pero, ¿a qué se denomina luminotecnia? Bueno, es la técnica que estudia las distintas formas de producción de la luz artificial, así como su control y aplicación para fines específicos. Podemos mencionar como principales magnitudes fotométricas al flujo luminoso, o coeficiente Phi, que es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a lo que el ojo humano es sensible. Su unidad es el lumen. La intensidad luminosa nos da la idea de la cantidad de luz que emite una fuente luminosa cuya intensidad es una intensidad radiante y se define como el flujo luminoso en una determinada dirección. Su unidad es la candela. La iluminancia o emitencia luminosa representa la densidad del flujo luminoso que llega a una superficie. Se define como la relación entre el flujo luminoso que incide sobre la superficie y el tamaño de la misma. Su unidad es el lux. Se llama iluminancia a la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Es una magnitud muy importante en luminancia, ya que indica lo que nuestro ojo va a percibir. Y esto se mide en potencia recibida por unidad de superficie. Estos conceptos que estamos vertiendo son los que abordaremos luego en una forma más amplia y detallada para tener un contexto general del trabajo que vamos a relacionar en esta instancia. Para ello, abordaremos un cálculo que es el cálculo luminotécnico, es decir, la cantidad de elementos de iluminación que se necesitan en un ambiente para una determinada circunstancia. En nuestro ejemplo, realizaremos un ejercicio en el cual se nos pide calcular la iluminación necesaria para un aula que tienen las siguientes características. Un ancho de 5 metros, un largo de 6 metros, una altura total de 4 metros, una altura de plano de trabajo de 1 metro y tiene ciertas circunstancias o características especiales con respecto a los colores que se abordarán para la misma. Nos están comentando que el techo es de un color blanco, las paredes serán de color blanca con planca acústica y tendrá un piso de color hormigón claro y se tratará de equipar el mismo con tubos fluorescentes con una potencia de 40 watts cada uno. Antes de comenzar con todo esto, deberemos sacar un índice de relación denominado índice de local K, que es una relación básica entre lo que son las superficies y las alturas a los planos de trabajo con los cuales podremos contar. Como vimos anteriormente, nuestro ancho lo denominamos A y el largo B. Esto sería la relación de superficie dividido la relación entre la altura total y la altura del plano de trabajo. A esta resta la multiplicaremos por lo que es la sumatoria de la superficie, el ancho más el largo, y nos estará arrojando un índice de local o índice K que utilizaremos luego para ingresar a una tabla a los fines de poder obtener el valor necesario de esta potencia que vamos a trabajar en función de la necesidad del aula. Para ello, comenzaremos con los niveles de iluminancia recomendados. Para esto vamos a acceder a una tabla, que es la tabla A, cuyos valores genéricos podemos encontrar en la página 3 y en el ítem 5 para tareas visuales normales con detalles medianos. Esto por tratarse de un aula. Y acá estamos viendo una tabla de forma genérica. Digo esto de genérico porque fíjense que abordamos hasta 12 puntos en los cuales la iluminancia media, nominal o lux varían de 30 a 10.000. Nosotros, por contar con un aula, consideramos que es una tarea visual normal. De todas maneras, esto es un valor genérico y si quisiéramos abordar con un detalle un poco mayor con respecto a los valores que se nos presentan, podremos ingresar a la tabla y como veremos, en la parte de abajo de la misma, encontraremos diferentes instancias de trabajo en los cuales iremos detallando varios sistemas a los cuales está sometido el ojo en función de la actividad que va a desarrollar la tarea encomendada. Y fíjense que a medida de que los valores van a ir aumentando, las tareas que se desarrollan son tareas que necesitan una mayor iluminación
debido a la saturación que presenta por el trabajo realizado. Es decir, puedo tomar de la tabla genérica un valor nominal o directamente ir a la tabla que vimos recién, que tenemos varios ítems. En nuestro caso estamos hablando de un aula, ¿sí? Fíjense que en el último punto se habla de 500 lux para decoraciones, aulas, salas, ¿sí? Acá lo estamos maximizando este valor y podemos encontrar que tenemos el valor de 500 lux, que es el necesario. Pero, vuelvo a repetir, podemos contar con un valor genérico de esta tabla, que es la tabla A, o con un valor específico en función de los diferentes tipos de aspectos laborales y la necesidad de la misma. Como hemos comentado al principio, la luminaria que se nos solicita para este tipo de emprendimiento va a ser el de tubos fluorescentes de 40 watts. Es decir, que va a ser un elemento hermético al polvo para poder montar contra el cielo raso, con una característica que van a haber 2 tubos por cada equipo. En función de esto, vamos a empezar a trabajar con lo que es el flujo luminoso o el coeficiente Phi, que se calcula multiplicando los watts del artefacto a utilizar por la eficiencia luminosa de la tabla del departamento de luz. Esto lo vamos a encontrar en la página 10 cuando trabajemos con todas las tablas. Yo lo que hice acá es simplemente un recorte de la tabla en sí para poder ver el material de trabajo, pero luego vamos a hacer un detalle más exhausto al respecto. Si miramos, ¿sí? En esta instancia tenemos para tubos normales, puntualmente para 40 o 65 watts, un coeficiente de eficiencia luminosa en función de los lúmenes watt de 80. Si yo multiplico los 40 watts que tiene cada lámpara, es decir, cada tubo, por esta eficiencia luminosa con una nominal de 80, me estará entregando que el flujo luminoso de cada equipo por lámpara será de 3200 lúmenes. Las tablas que estamos comentando son más específicas y son estas que estoy mostrando acá, donde veremos que hay diferentes tipos de instancias y valores según las necesidades que vamos a ir abordando. En este caso, para mi página de lo que es la necesidad de los 40 watts, utilizaremos para los tubos fluorescentes este coeficiente de 80. Vamos a sacar ahora el grado de reflexión Rho. El grado de reflexión Rho va en función de los diversos colores o los materiales que utilizaremos. Para ello abordaremos la tabla D, que se encuentra en la página 6, y me referencia a cada color un grado de reflexión o valor Rho que encontraremos a la derecha. Por ejemplo, un color blanco que varía entre un 70 o 85% de grado de reflexión, el valor Rho del mismo será 0,8. En el caso de nosotros, que es la placa acústica blanca, que tiene un grado de reflexión de 50 a 65%, tendrá un valor Rho de 0,5. Y así sucesivamente con cada uno de los colores que podemos llegar a tener para lo que son los colores con los que contará no solamente los techos, las paredes o los pisos. En el caso puntualmente nuestro, el techo era de color blanco, que tiene un grado de reflexión de 70 a 85%, mi grado de reflexión o Rho será 0,8. Para el caso de las paredes, que es un color de placa acústica blanca, que tiene un grado de reflexión entre 50 y 65, como vimos recién, mi grado de reflexión será 0,5. En el caso del piso, era un color de hormigón claro, ¿sí? Que tiene entre un 30 y un 50% de grado de reflexión, mi coeficiente Rho será 0,3. Por ende, en función de esto y del tipo de actividad que se va a desarrollar, después veremos que en las tablas tenemos diferentes tipos de actividades, que pueden ser sucias, muy sucias, limpias o limpias permanentes o excesivamente limpias. Los valores de D irán cambiando. En el caso nuestro, puntualmente, para este tipo de ejercicio, la actividad la consideramos limpia permanente y con un coeficiente D de 1,25. Como siempre, dejamos acá la referencia al pie de qué página o en qué lugar encontraremos la nomenclatura correspondiente. En función del rendimiento de la iluminación, tenemos que abordar la tabla E. Esta se encuentra en la página 7. Y como estábamos haciendo hoy, podemos ver que en esta página tenemos diferentes tipos de equipos, ¿correcto?
cada empresa, quiero acotar que tiene sus propios productos y tiene también sus propias tablas. En este caso nosotros utilizaremos el que corresponde a tubos fluorescentes, ¿sí? Pero quería mostrar un poquito cómo es la diferente denominación de los equipos en cuestión. Nosotros, a los fines del trabajo, ¿sí?, utilizaremos y abordaremos el que corresponde a los tubos fluorescentes. Fíjense que acá dice lámparas, cantidad y watt, 2 tubos, cada uno de ellos de 40 watts. Y nominalmente nos referencia una tabla denominada F, cuyo valor de tabla es el valor 51. Con los valores de referencia de los equipos y el equipo a trabajar y la tabla de referencia, ingresaremos a la misma para poder desarrollar luego, en función de los índices que habíamos abordado al principio, que era el índice de local, denominado K, el ingreso a la tabla. Nosotros tenemos valores que varían de 0,60 a 5, en el cual, si miramos, nuestro valor K del local era 0,9. No hay un valor 0,9, tenemos 0,6, 0,8 y saltamos a 1, por lo cual adoptamos un valor K de 1, ya que no hay un valor 0,9, y ingresamos en la intersección. Fíjense, acá tenemos a la izquierda el valor 1 a la tabla 51 que hacemos referencia en este ítem, ¿correcto? Como veremos, hay varios tipos de tablas. Esto está en la página correspondiente a lo que son los diferentes grados de tabla en función de los equipos. Acá tenemos las tablas, como hemos dicho anteriormente, ¿sí?, el valor de las tablas. Y acá tenemos, como vemos, las tablas F con sus correspondientes números y los productos o elementos que vamos a tener que trabajar con ellos. En nuestro caso, fíjense que tenemos varias tablas. Tenemos que abordar la tabla 51, que es esta. Yo hice un recorte acá para poder trabajar con algo más acotado, pero quería mostrarle que son varias las tablas y por eso tener presente cuál es el valor de ingreso a la misma. En el caso nuestro habíamos determinado un coeficiente ρ que era de 0,8 para el cielo raso, de 0,5 para la pared y de 0,3 para el piso, porque eran los valores en función de los colores con los cuales estaban pintados o era el color que traía el producto con el que trabajábamos. Si consideramos 0,8, 0,5 y 0,3, la primera columna sería por la cual deberíamos ingresar, ya que es donde se alinea, digamos, la necesidad a la cual estoy yo requiriendo. En la intersección de la necesidad de los colores con el coeficiente K, me da que el valor que voy a tomar es 0,41, ya que en la primera columna se halla el valor de 0,8, 0,5 y 0,3, y en la intersección del coeficiente K de 1, en esa intersección el coeficiente 0,41 de trabajo. Dado esto, ya estamos en condiciones de determinar la cantidad de número de lámparas que se necesitan para lo que es el dimensionamiento de la iluminación o luminotecnia para un aula de 5×6 con las alturas de trabajos correspondientes. El número de lámparas será entonces D, el coeficiente en función del grado de limpieza, 1,25, E, la cantidad de lux, por la superficie, en este caso 6 por 5 metros cuadrados son 30 metros cuadrados, dividido el coeficiente Φ, 3200 lúmenes por cada lámpara, y el coeficiente MB de 0,41 sacado de la tabla F51. Esto me arroja que yo tengo una necesidad de 14 lámparas. Ahora bien, si por cada equipo contamos que van 2 lámparas, 14 lámparas dividido 2 equipos, me daría un total de 7 en su necesidad, ¿correcto? Es decir, 2 elementos por cada equipo, 14 lámparas, 7 equipos en total. El cálculo de emplazamiento de las luminarias es lo que se hace o se realiza para saber cómo vamos a determinar, en función de la cantidad de equipos solicitados, la distribución de los mismos en la superficie de trabajo. Entonces, para sacar la cantidad de filas que vamos a tener en función del ancho, lo que tengo que hacer es tomar la raíz de la cantidad de total de equipos y multiplicarlos por el ancho dividido el largo. Es decir, los 7 equipos en función de las 14 lámparas
por 5 metros de ancho dividido 6 me da un valor de 2,41 filas. Evidentemente no puedo poner 2,41 filas. Entonces adoptamos un valor de 2 filas en función de los 5 metros. En concepto con respecto a lo que es la distribución del largo, la fórmula dice que es la cantidad de n ancho, era 2,41, por b, que era el largo, dividido a, que es el ancho, es decir, 2,41 por 6 dividido 5. Eso me da un valor de 2,89, que yo lo aproximo a 3 filas, es decir, tendré una distribución de 2 hileras en el ancho y tendré a lo largo de lo que es los 6 metros 3 columnas para determinar cómo vamos a armar nuestro trabajo. Pero acá tenemos un pequeño inconveniente. Nosotros tenemos 7 equipos, es un número impar. No puedo hacer, si yo multiplico 2 por 3 son 6 equipos. Y acá me están diciendo que necesito 7. Es decir, que por más que tenga una distribución de 2 por 3, que son 6, necesito uno más. Por lo cual, como es un número impar, vamos a adoptar 8 equipos. Acá tengo que tener presente lo siguiente, no olvidar que las luminarias que están cerca de la pared van a necesitar una distancia un poco menor. Esa distancia menor va a ser el ancho que tengo entre eje y eje dividido 2. Yo tenía 5 metros en el ancho de lo que es mi equipo, entonces tomaré 2,50 metros de eje a eje en la nave central y lo divido por 2, con lo cual me dará que desde el eje de la boca a la pared, al filo interno, tendré 1,25 m, con lo cual me quedará una distribución de la siguiente manera. Mis 8 equipos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, dividido en 2 filas, ¿sí? Pero en vez de tener 3 columnas, por tener 7 equipos, puse una columna de más, serían 4 columnas, me da un total de 8 equipos, distribuido a 1,20 m entre columna y columna, y a 1,25 m, dada la relación de la longitud dividido 2 de la nave central, 1,25 a un eje, 2,50 al otro, 1,25 al otro, y una disociación o un tipo de iluminación por parte de cada una de ellas, de la siguiente manera, que me abarcará y me tomará todo lo que es la nave que tengo que, o el aula en este caso, que calcular. Y para finalizar el mismo, lo que realizamos es el cálculo del consumo de equipos, es decir, la potencia, la cantidad de equipos, por la cantidad de watts que insume cada uno. Tengamos en cuenta que son 8 equipos, con 2 lámparas cada uno, 2 por 8 son 16 lámparas, a 40 watts sería una potencia de consumo de todos los equipos prendidos de 640 watts.